Bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. Vamos a continuar con nuestro curso de redacción y en esta ocasión, como puedes observar, vamos a ver la lección número 2, elementos de la oración gramatical. Cuando nosotros escribimos, lo hacemos a través de oraciones. Por eso es importante recordar qué es una oración. La oración gramatical es una unidad de sentido completo que está integrada por un sujeto y un predicado, y en donde el sujeto y el predicado deben concordar, es decir, deben coincidir, como los ejemplos que observas aquí. Mi amigo vendrá mañana y mis amigos vendrán mañana. Mi amigo es singular, por lo tanto el verbo es vendrá. En cambio, en mis amigos, plural, el verbo también se modifica, vendrán. A eso se refiere la concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo. Una oración está compuesta por diferentes tipos de palabras, llamadas categorías gramaticales. ¿Cuáles son estas? Sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, verboide, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Estas son las llamadas clases de palabras, o como lo he dicho antes, categorías gramaticales. A continuación te voy a presentar una descripción a partir de la morfología, de la sintaxis y del significado que pueden adquirir dentro de la oración gramatical. Vamos a revisarlo. Antes de hablarles de las diferentes variaciones y funciones de las palabras de las categorías gramaticales, voy a explicar a qué me refiero con morfología, sintaxis y semántica. En cuanto a la morfología se refiere a la forma de la palabra. Hay palabras que pueden cambiar en cuanto a su forma. En relación con la sintaxis, es la función que adquiere la palabra dentro de la oración. Y la semántica finalmente hace referencia al significado que adquiere la palabra también dentro de la oración. Así vamos a tener variaciones en cuanto a la forma, variaciones morfológicas, funciones sintácticas y clasificaciones semánticas. En relación con el sustantivo es una palabra que tiene variación de género, puede ser masculino o femenino, que va a tener también variación de número, singular o plural. Sin embargo, van a existir sustantivos invariables, como el ejemplo que les voy a dar a continuación. Artista no tiene variaciones, más que de número. Artista, artistas. En cuanto a la función sintáctica, el sustantivo realmente es muy versátil. Puede tener muchas funciones dentro de la oración, como lo podemos observar aquí. Puede ser o es el sujeto, puede funcionar también como el objeto directo dentro de la oración, puede también adquirir la función de circunstancial, de agente, de predicativo o de predicado nominal, entre otras funciones. Aquí cabe recordar o cabe señalar que a veces no necesariamente vamos a tener un sustantivo, sino una frase sustantiva, es decir, un grupo de palabras que puedan llegar a funcionar dentro de la oración como sustantivo. En cuanto a la clasificación semántica, hay sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, colectivos, individuales, partitivos y múltiplos. Un ejemplo de un sustantivo colectivo, arboleda. Arboleda ya hace alusión a un conjunto, no es solo un árbol. Cuando hablamos de arboleda nos referimos a muchos árboles. Estas son las funciones, la clasificación semántica y las formas del sustantivo. El adjetivo, al igual que el sustantivo, también va a presentar variaciones de forma, diferentes funciones sintácticas y también se va a clasificar semánticamente dependiendo del significado que adquiera dentro de la oración. Y así vamos a tener que en cuanto a la variación morfológica, igual que con el sustantivo, hay masculinos y femeninos, sustantivos masculinos y femeninos, y el número singular y plural. En cuanto a las funciones sintácticas, tenemos que el adjetivo puede ser atributo de, sustantivo o frase sustantiva, predicativo, núcleo de predicado nominal y término de preposición.
Y en cuanto a la clasificación semántica, encontramos adjetivos descriptivos y adjetivos no descriptivos. Entre los primeros están los calificativos, los numerales, los cardinales, los ordinales, etc. Y de los no descriptivos tenemos los posesivos, los demostrativos, los indefinidos y también hay algunos otros. Vamos ahora con el artículo. El artículo, ¿qué variaciones morfológicas tiene? Pues las mismas que los sustantivos y que los adjetivos. Vamos a tener variaciones de género, masculino, femenino, pero aquí vamos a tener también una variación neutra en cuanto al número, singular y plural. Según su función sintáctica, el artículo puede ser atributo de un sustantivo o de una construcción sustantiva. Esas son sus funciones. Y en cuanto a su clasificación semántica, en realidad el artículo no tiene significado por sí solo. Se dice que es una categoría vacía, porque en realidad adquiere cierto significado a partir de su relación con las otras palabras con las cuales se une dentro de la oración. El pronombre. ¿Cuáles son las variaciones morfológicas? Tenemos pronombres masculinos, femeninos y neutros. Y en cuanto al número, también los tenemos singulares y plurales. Y aquí es importante esta observación. Hay pronombres que son invariables, es decir, que no cambian. En cuanto a la relación que establecen con las palabras, es decir, a la función que adquieren dentro de la oración, tenemos que el pronombre puede funcionar como sustantivo, como adjetivo o como adverbio. Y en cuanto a la clasificación semántica, son palabras descriptivas en realidad con poco valor semántico. El verbo en realidad es una categoría sumamente compleja, sin embargo voy a tratar de sintetizar sus funciones y sus variaciones. En cuanto a la variación morfológica, el verbo tiene variaciones de persona, de número, de tiempo, de modo y de voz. A estas variaciones también se les conoce como accidentes del verbo o accidentes verbales. En cuanto a las funciones sintácticas, la función sintáctica más importante del verbo es ser el núcleo del predicado. Y en relación con su clasificación semántica, pues tenemos que hay verbos de acción, verbos de estado, verbos de cualidad y verbos de relación. Seguimos. Vamos ahora a ver el verboide. El verboide es una categoría gramatical cuyas variaciones morfológicas son las siguientes. Tenemos variación de infinitivo, que es invariable. Recordemos, los infinitivos son aquellos verbos cuyas terminaciones son ar, ir. Vamos a tener el gerundio, que es invariable, el participio, que tiene género y número. Estas son las variaciones morfológicas de los verboides. ¿Cuáles son entonces sus funciones sintácticas? Pues bien, el verboide puede funcionar o puede tener una función simultánea, como verbo y como sustantivo, adjetivo o adverbio. Estas son las funciones. En cuanto a la clasificación semántica, los verboides por lo general refieren a diversas circunstancias, dependiendo de la función que adquieran dentro de la oración. Vamos a revisar ahora el adverbio. En realidad el adverbio es una categoría invariable, aunque hay excepciones, como ya lo mencioné en algún otro video cuando hablaba acerca del adverbio ahora usado como ahorita. En cuanto a la función sintáctica, el adverbio puede ser atributo de verbo, de adjetivo o de otro adverbio. Y la clasificación semántica se refiere a una acción, a un estado, a una cualidad o a una relación. En cuanto a la preposición, las preposiciones son palabras que no tienen variación. Su función sintáctica es la de preceder a un término y subordinarlo. En cuanto al significado, también es una categoría gramaticalmente vacía. No tiene significado propio. En cuanto a la conjunción, la conjunción también es una categoría invariable. Su función sintáctica puede ser coordinante o subordinante y la clasificación semántica también es una categoría gramaticalmente vacía. No tiene significado propio.
como la preposición. Y finalmente tenemos las interjecciones. Las interjecciones son palabras que no presentan variación morfológica y cuya función sintáctica puede ser esta: un elemento incidental dentro de la oración. En realidad no tienen tanto peso sintáctico. Y en cuanto a la clasificación semántica, las interjecciones por lo regular manifiestan sentimientos y emociones. Vamos ahora con una serie de ejercicios que te ayudarán a reforzar tu conocimiento sobre las categorías gramaticales. El primero: clasifica las siguientes palabras según su categoría gramatical. Y tienes aquí una lista con estas palabras. Intenta hacer la clasificación. Por ejemplo, la primera, alba, se refiere a un sustantivo. Tómate tu tiempo para poder realizar el ejercicio. Aquí tienes la solución del ejercicio anterior. Observa y comprueba tus respuestas. Ahora tenemos un ejercicio de morfología. Identifica la variación morfológica de las siguientes palabras. Observa el ejemplo. Niño, niña. Aquí lo que tenemos es una variación de género. Realiza el ejercicio y comprueba después tus respuestas. Solución al ejercicio anterior. Revisa y comprueba. Ahora tenemos un ejercicio de sintaxis. Identifica la función sintáctica de la palabra o palabras subrayadas. Te voy a dar ahora la solución al ejercicio anterior. En la primera oración, el amanecer era frío ese día. Hay dos palabras subrayadas. Amanecer, que está funcionando como un sustantivo, y ese como un adjetivo. En la segunda oración, los pasajeros estaban nerviosos. Estaban es el verbo y funciona como el núcleo del predicado. En el número 3, el monte de las ánimas albergaba un secreto. Aquí están subrayadas tres palabras. El es un artículo, ánima sustantivo y un es un adjetivo indefinido. En la número 4, empuñó la espada y avanzó rápidamente. Empuñó es el verbo, es el núcleo del predicado. Avanzó también es un verbo y está funcionando de la misma manera. Y rápidamente adquiere la función de adverbio. Y en el número 5, la figura del vampiro se adentró en el terreno de la literatura y del cine. De tenemos una preposición y la palabra y también está funcionando como una conjunción en este caso. Finalmente, te propongo un ejercicio de escritura creativa. ¿De qué se trata? La instrucción es esta. Escribe una pequeña historia, una minificción cuyo personaje principal sea una de las categorías gramaticales. Puede ser el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el pronombre, etc. Minificción. Vamos a recordar qué es la minificción para que te sea más fácil realizar el ejercicio. Es un relato corto, conciso, que presenta ciertos rasgos que lo identifican como son la ironía, la brevedad
puede ser creado a partir de un hecho real o de un hecho imaginario. Además, se caracteriza por usar la narrativa, la cual permite desarrollar la minificción, es decir, la historia. Es como un microcuento. Aquí te pongo un ejemplo. Página asesina de Julio Cortázar. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. Entonces, como ves, aquí hay una historia. Hay personajes, se centra más bien se ubica en un espacio. Entonces, lo que tú debes hacer es un poco lo mismo. Espero que el video te haya sido interesante. Y si tienes algún comentario o alguna duda, pues yo estoy aquí esperando esas dudas o esos comentarios para resolverlos. Y no me queda más que decirte hasta pronto y nos vemos en la próxima lección de nuestro curso de redacción.